Hola amigos. Bienvenido a nuestro análisis del episodio de Flores de Sangre. Todos los detalles están en nuestro vídeo, míralo hasta el final, no te pierdas los detalles. Varán presiona a Sabia. Pregunta quién hizo daño a mi familia, a mi esposa y a mi bebé. Cuando Varán se enoja, entra Dylan. Pregunta qué está pasando aquí. Mamá pregunta, ¿es verdad lo que escuché? Sem, ¿realmente conoces a este hombre? Sin embargo, Sabia sale de la habitación llorando sin dar ninguna explicación. No puede explicar nada ni a Dylan ni a Varán. Luego sale de la mansión. Mientras Azadeh y Hassan hablan en la puerta, sale Sabia. Azadeh y Hassan los miran fijamente. Hassan quiere llamar a Sabia. Sin embargo, Azadeh se lo impide. Dice que estoy al tanto de todo. Hassan acepta. Pero frente al amor estás como un castillo. Dice que las cosas cambiarán si las dejas. Luego dice lo difícil que es la presión familiar y se aleja del lado de Azadeh. Mientras Azadeh mira hacia atrás, le pregunta qué está diciendo como jóvenes. Dylan no puede superar la conmoción por lo sucedido. Le dice a Varán que le permita hablar con su madre. Varán dice que yo me encargaré de este trabajo. Dice que no te involucrarás en este asunto. Él dice que descanse ahora, iré a comprobarlo. En el restaurante Cevdet y Cebrille se preparan para ir al médico. Harun y Yasmin vuelven a quedarse solos. Harun intenta mantenerse alejado de Yasmin tanto como sea posible. Cuando Sabia regresa a casa, piensa en las palabras de Dylan y Varán. Luego dice que ya basta con lo que ha hecho Zebair. Dice que necesito deshacerme de este Zebair. Debo evitar una guerra entre Sabia Karabeys y Seyanitz. Es muy fuerte por ambos lados. Dice que necesito sacar a Zebair del camino inmediatamente antes de que las cosas se pongan complicadas. Llama a Zebair. Sin embargo, al ver que Sabia llama, Zebair no contesta el teléfono. Zebair Sair, sal. Dice que pensaré qué hacer ahora. Dylan está decidido a aprender lo que sabe su madre. Quiere hablar con su madre y aprenderlo todo. Dice que aprenderé todo. Cuando Dylan se da cuenta de que no puede localizar a su madre, llama a Avin. Avin contesta el teléfono. Dylan dice que quiere hablar con su madre. Avin lo rechaza, diciendo que está en una entrevista de trabajo. Sabia dice que quiere hablar con Zebair. Añade que él decidirá qué hacer a continuación. Frat llega al dormitorio. Cuando ve a Gul, le dice que se siente como si todavía estuviera en un sueño. Ya sabes, como dicen, en mi estómago vuelan mariposas. Hay mariposas volando en mi estómago. Frat dice que haré todo lo posible para hacerte feliz. Gul responde, estoy muy feliz. Luego Frat va a la sala de estudio para la reunión. Harun está muy incómodo por su distanciamiento con Yasmin. Todos están en la sala de estudio. Sé que la señora Varán Sabia conoce a nuestro enemigo. Sabia dice que hay una razón para ocultar al enemigo. Tenemos que permanecer en silencio para proteger. Kudret dice que hay una razón por la que Sabia permanece en silencio. En algunos casos, las personas tienen que ocultar la verdad aunque saben que es un error. Sin embargo, pregunta Frat, ¿no es un error permanecer en silencio en un momento como este? Es como si estuviéramos luchando en la oscuridad, añade. Sabia se comunicará con el enemigo. Dice que puse a un hombre detrás de él. Dice que contactemos a la familia del aguador. A ver si hubo cambio de moneda, dice. Cuando Varán sale de la habitación, se fija en Hassan. Su presencia perturba a Varán. Dylan murmura para sí mismo en la habitación. Dice que necesito hablar con mi madre. Mientras tanto, entra Varán. Dice que no hagas lo que se te ocurra. Dylan dice que necesito hablar con mi madre. Varán dice que debes mantenerte al margen de este problema. Varán le pregunta al bebé cómo voy a lidiar con esta terca madre tuya. Dylan pregunta por qué tu testarudo padre no lo permite. Dice que yo también soy de esta familia. Gul habla con Frat. Rosa está muy preocupada. No te preocupes, Frat. Dice que es un desastre, que tenemos que ordenarlo. Dylan mira el tejido hecho para el bebé en la sala de estar. Es bastante divertido. Se dice de Azadeh Dylan.
Deberías prestar algo de atención. Dice que deberías cuidarte un poco. Dylan le dice a la señora Azade que estabas muy preocupada mientras yo estaba fuera. Azade, quien te haya dicho esto estaba equivocado. Dice que estaba preocupada por el bebé. Pero las risas no lo confirman. Baran dice vayamos a comer sopa juntos. La señora Kader dice que lo traeré. Baran añade, nosotros nos encargaremos de ello. El poeta dice que Baran está investigando al aguador. Zebair pregunta si hay alguna vacante. No hay poeta que no diga. Zebair dice que no me vengas con las palabras pero. Dice que lo resuelvas primero. Él dice que no vengas ante mí sin dar una solución. Baran dice que tengo una reunión por 1 hora. Luego dice que haremos algo juntos. Mientras tanto, Dylan acude inmediatamente a su madre. Baran dice que la reunión ha sido cancelada. Le pregunta a la señora Kader sobre Dylan. Dylan dice que salió con el señor Cian. Baran llama a Cian. Baran se enteró de que Dylan fue con Sabia. Inmediatamente va a la casa de Baran Sabia. Dylan, nos pasaron tantas cosas. Dice, ¿qué más podría pasar? Sabia dice que tengo que guardar silencio para protegerlo. En el restaurante el comportamiento de Arun perturba mucho a Yasmin. Zebdet llega al restaurante con Zarf. El género está escrito en el sobre. Pero Zebdet dice que no puede abrir este sobre hasta que se calme. Dylan dice que he experimentado lo peligroso que es ocultar el nombre del enemigo. Quiero que vivas. Dice que ocultes la verdad, no ayudará a nadie. Cuando llega Baran, Sabia dice que Dylan no es culpable. Dice que quiere ayudarte. Entonces dime, madre, ¿quién es nuestro enemigo? Sabia, no lo sé. Dice que no me conoce. Cuando Baran y Dylan salen de la casa, Sabia vuelve a llamar a Zebair. Zebair, Baran dice que alguien te está siguiendo. Sabia dice que saldré por la puerta trasera. En casa Gul sentía mucha curiosidad por Frat. Tu teléfono se ha quedado sin batería. Está bastante preocupado. Baran lleva a Dylan a su habitación. Tan pronto como Dylan entra a la habitación, le dice a Baran que no se quede callado. Conozco el final de este silencio. Vendrá un gran desastre. Baran está muy enojado con Dylan. Dice que pedí ayuda. Baran, descansa en paz. Dylan dice que no me iré a la cama. Entonces siéntate. Dice que ni siquiera saldrás al jardín. Entonces Baran se va. En el restaurante se movilizan para abrir el sobre. Pero cuando el sobre no se abre, dice que hagamos una fiesta del género del bebé. Sabia se encuentra con Zebair en la playa. Sabia dice, ¿lo hiciste tú? Le dice intención a Baran y suerte a Dylan. Sabia dice que pares ahora. Le dice a Zebair que entregará las imágenes a la prensa. Zebair, tengo esas imágenes. Ya no puedes hacer nada. Iré más lejos. No me importa lo que le pase a nadie. Seré aún más peligroso. Sin embargo, Zebair sonríe tímidamente. Baran, que ve estas conversaciones, ahora se encuentra con su enemigo. Hemos llegado al final de otro vídeo. No olvides suscribirte y activar las notificaciones. Cuídate. Adiós.